Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen la tardanza con esta guía. Esta es la guía correspondiente a la semana pasada. En esta semana también tendremos otra guía correspondiente a lo que sería la última semana de octubre, pero nos quedó pendiente de la semana anterior. Y el tópico de esta guía es ¿qué significa tomar responsabilidad de la providencia? En general es un tema que se habla bastante, también un tema de más que nada relacionado con lo que es el liderazgo y muchas veces tomar responsabilidad de la providencia implica básicamente tener una mentalidad pública o llevar una vida pública, ¿no? Solo que muchas veces se termina entendiendo o compartiendo sobre este tema de tomar responsabilidad sobre la providencia y bueno, la intención el día de hoy es compartir un poquito más en profundidad sobre qué significa esto. Ya hemos dado en previas guías un poco el concepto de cuándo avanza la providencia, ¿verdad? Que la providencia avanza a partir de no tanto lo que son actividades, sino viene acompañado del establecimiento del fundamento de fe y el fundamento de sustancia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa tomar responsabilidad de la providencia? Me gustaría hacer esta gran separación entre el concepto de hacerse cargo de un área de la iglesia y tener una responsabilidad en la iglesia con hacerse responsable de la providencia. Son cosas diferentes. No necesariamente uno es responsable de la providencia por tener una responsabilidad dentro de la iglesia o teniendo un título, ya sea como líder de tal área o encargado de cualquier cosa. No se trata tanto de eso. ¿Y por qué podemos tener garantía de eso? Porque seguramente va a llegar un punto donde no es que precisemos que todo el mundo sea líder de tal área o tal otra área. Vamos a necesitar miembros, no líderes. Especialmente líderes en el concepto de hacerse responsable en cuanto a cargo, ¿no? El título. Entonces, en realidad, ¿qué significa hacerse responsable de la providencia? Y básicamente termina siendo no ser alguien que vive en lo público y solo lo público. En realidad, el, el responsable de la providencia es un buen miembro. Cualquier miembro es responsable de la providencia. Después, cada uno puede, eh, dentro de su perspectiva o su eh, visión de vida, puede llegar en algún momento a tomar alguna responsabilidad en la iglesia. Pero, ¿qué significa hacerse responsable de la providencia? Es ser un buen miembro. No es convertirse en alguien con un título. Porque por otro lado, podemos decir de que alguien es más responsable porque es líder y yo que no soy líder no soy responsable. Evidentemente no es así. Cada uno de nosotros es responsable por la providencia, tenga un título dentro de la iglesia o no. ¿Eso qué significa también? Si yo estoy encargado de algún área o si yo estoy cuidando a otras personas o no, mi vida de fe no debe cambiar, debería ser igual. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos actuando por seguir una responsabilidad dentro de la iglesia. Nosotros seguimos una responsabilidad y compromiso con respecto a Dios. Y la mayoría de las veces eso está relacionado. Es decir, alguien que no esté muy involucrado con las actividades difícilmente puede hacerse cargo o sentirse responsable de la providencia. Pero no significa que uno tiene que ser el título, tener el título de líder como para hacerse responsable. Y esto es muy importante porque al fin y al cabo nosotros como miembros tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Hacer cumplir el ideal de Dios.
traerle el ideal de Dios, el reino de los cielos, en las manos de Dios. Entonces, si nosotros llevamos una vida de fe donde no tenemos como objetivo el cumplir el ideal de Dios, trabajar para hacer real el ideal de Dios, no somos miembros, no llevamos una vida de fe. Seguimos ciertas costumbres y buscamos pensar de cierta forma, pero en realidad no somos verdaderos hijos de Dios, porque nosotros como miembros de la Iglesia de Unificación, nuestro objetivo es convertirnos en hijos verdaderos de Dios. ¿Y quién es aquel hijo verdadero? El que busca hacer la voluntad de su Padre. Entonces, eh, me parece muy importante que nosotros tengamos claridad en que el llevar una vida pública no significa el hacerse responsable de la providencia. Y por otro lado, no es solo aquel que lleva una vida pública en el sentido de una vida de pastor o vida misionero, no es ese el responsable de cumplir la providencia y nosotros cumplimos lo que nos dice. El líder y el no líder, el líder y el miembro tienen igual peso de responsabilidad para cumplir la providencia de Dios, para cumplir el reino, el establecer el reino de los cielos. Tenga uno título o no. Piensen, por ejemplo, en la familia Chusac, que están hace años ya guiando, liderando lo que es Uruguay. Ellos, una vez que terminan su misión, ya no tienen más responsabilidad con respecto a la providencia. Van a cumplir, cerrar su etapa o su misión dentro de la institución de la Federación de Familias. Pero ante los ojos de Dios, ellos son responsables, o sea, desde el punto de vista de hijos verdaderos, ellos mantienen esa responsabilidad de seguir la voluntad de su padre. Tenga un título dentro de la iglesia o no. O por otro lado, las familias bendecidas, las otras familias bendecidas que no están con esta responsabilidad, tienen menos peso o menos responsabilidad que el líder nacional. Y no, ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, nosotros buscamos convertirnos en hijos verdaderos y como hijos verdaderos buscamos cumplir la voluntad de su Padre, más allá del título. Entonces, esta guía está más que nada pensada para que nosotros podamos reflexionar qué clase de actitud tenemos nosotros, si buscamos trabajar, buscamos actuar o tenemos como meta nuestras metas personales por encima de la voluntad de Dios, por encima del reino de los cielos, por encima de cumplir su ideal, o tenemos como principal objetivo el establecer el ideal de Dios, el cumplir con su providencia. ¿Qué es lo que tenemos como principal, como esencial? Si ustedes piensan que en sus vidas, sus logros personales, sus metas personales son más fuertes, ustedes no son miembros. Nosotros en la Iglesia de Unificación, un verdadero miembro es aquel que busca cumplir la voluntad de su Padre como prioridad. Eso es lo más importante. Entonces, ¿por qué estudio? Para Dios, no para mí. Para la familia que Dios quiere, no por la familia que yo quiero. No por mi proyecto personal, sino por el proyecto y el plan de Dios. Y no significa que uno tiene que dejar de estudiar o uno no tiene que dejar de trabajar o algo así, porque como dijimos, no está relacionado con llevar una vida de líder de iglesia. Implica Dios es mi prioridad principal, es el centro de mi vida. Todo lo que hago está centrado en eso. ¿Para qué estudio? Para poder apoyar a mi futura familia. Bien, ok. ¿Cuál es la diferencia con el mundo secular? Esta familia es la familia de Dios. Yo quiero establecer el reino de los cielos en mi familia. Quiero que Dios sea feliz en mi familia. Quiero establecer la familia que Dios siempre quiso durante el inicio de la historia. Y para eso
Preciso de un trabajo, preciso de un futuro y quiero mostrar un ejemplo a mis hijos. Está perfecto, está genial, es esa la idea. Pero si está como principal objetivo mis deseos personales o mis sueños personales por encima de la voluntad de Dios, eso no es ser un hijo verdadero. Y eso no es ser miembro de la Iglesia Unificación o miembro de la Federación de Familias. Si nosotros tenemos un objetivo personal, una meta personal, y no le preguntamos a Dios si es lo que Él realmente quiere, si no le preguntamos a Dios, este es tu deseo para mí, este es tu deseo para nuestra futura familia, entonces están perdiendo de foco el propósito de sus vidas, están perdiendo de foco su filosofía de vida. Se está desvirtuando, yéndose del camino original. Entonces, una vez más, repito, no se trata de no tener deseos personales o sueños personales, y no se trata de dejar trabajo o algo de eso. Se trata de preguntarle a Dios y hacerlo partícipe de esos sueños y verificar y garantizar de que su ideal se cumple a través de mis sueños. Pero si mi sueño se interpone en el establecimiento del ideal de Dios, entonces no tenemos razón por seguir luchando por ese sueño. Por lo menos no si nos consideramos verdaderos hijos de Dios. No tiene sentido. No podemos llamarnos verdaderos hijos de Dios si ponemos como prioridad nuestro deseo personal. Entonces muchas veces hay, por ejemplo, decisiones o eh, como objetivos que uno tiene de manera personal que no abrazan a la familia, que abrazan el deseo de uno. Pero a la larga implica o marca el futuro de mi familia. Entonces, cuando yo estoy determinando esa meta o ese objetivo, ¿estoy pensando en mi familia o no? Y no solamente estoy pensando en mi familia, estoy pensando en mi familia, en la familia bendecida central que Dios quiere o no. Entonces, esta guía, una vez más, es para poder reflexionar justamente sobre eso, sobre qué implica entonces hacerse responsable de la providencia. Y hacerse responsable finalmente significa esto de que yo tengo como misión de vida hacer feliz a mi padre, sea líder de iglesia o no, sea responsable de tal área o no. Yo, como miembro de la Iglesia Unificación y miembro de la Federación de Familias, busco convertirme en un hijo verdadero de Dios. Y aquel que es hijo verdadero de Dios busca cumplir la voluntad de su Padre, sea tenga título o no. Entonces, una vez más, cualquier meta, objetivo que uno tenga que no implique y no abrace el deseo y la voluntad de Dios, es lo mismo que el mundo secular y no puede llamarse miembro de la Iglesia Unificación. Y muchas veces pasa de que algunos pueden llegar a tener objetivos personales o metas personales y consideran que los objetivos de la Iglesia o el trabajo de la Iglesia interfieren en esos deseos personales. Como tomando algo así como que hay un problema con el sistema, hay un problema con la Iglesia por interponerse en los deseos personales que uno tiene, las metas personales que uno tiene. O muchas veces uno puede pensar de que llevar una vida pública o llevar una vida donde uno quiera hacerse responsable de la providencia implica sacrificar sus sueños personales. No hay en realidad sacrificio si en realidad es el deseo de un hijo hacia su padre. Si en algún momento uno siente que hay sacrificio por no poder cumplir su sueño para hacer feliz a Dios, no está siendo un hijo verdadero. Porque el sueño de un hijo verdadero es hacer feliz a su padre. No hay sacrificio ahí. Entonces no existe, yo sacrifico mi deseo personal para cumplir con la providencia. Como hijo verdadero no es así. El hijo verdadero busca cumplir con el ideal de Dios por sobre todas las cosas.
Ese es su objetivo principal. Y puede tener sus deseos personales, pero cuando ese deseo personal, si uno se da cuenta, no incluye el plan de Dios, un hijo verdadero tiene que considerar, esto no es lo que quiere mi padre, no es lo que necesita mi padre, entonces tenemos que ir por otro lado. Espero que se entienda claramente este punto, para que seamos conscientes de que como hijos verdaderos de Dios y como miembros de la Iglesia de Unificación, el poner a Dios dentro de nuestro plan, dentro de nuestra meta y objetivo de vida, es parte de lo que nosotros podemos, como requisito fundamental para nosotros considerarnos como miembros de la Iglesia de Unificación. No podemos aparentar llevar una vida de principio o no podemos aparentar ser miembros de la Iglesia cuando consideramos la voluntad de Dios o la providencia de Dios contradictorio con mis objetivos personales. Porque mi objetivo personal tiene que ser cumplir la providencia de Dios. ¿De qué forma? Y cada forma, la forma depende de cada uno y la creatividad de cada uno. Entonces, el cómo proyecto mi futuro, la carrera que yo quiero, el trabajo que yo espero, o el dónde voy a buscar vivir con mi familia, etcétera, 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 es la creatividad, es la situación particular de cada uno y cada uno tendrá sus preferencias, etcétera, etcétera. Pero como meta final tiene que ser, al final y al cabo, dar alegría a mi Padre, dar alegría a mi Madre Celestial. Necesitamos pensar, reflexionar sobre este punto si realmente queremos llamarnos hijos verdaderos de Dios y si queremos llamarnos miembros de la Iglesia de Unificación. Muy bien, eso es más que nada el contenido de la guía de hoy. Espero que sirva a modo de reflexión y también a modo de inspiración para que cuando nosotros trabajemos para la providencia de Dios, que al final la providencia de Dios no es solamente la actividad como tal, es fundamento, fe y sustancia, es crecimiento, es hacerse responsable de la vida espiritual de uno. Cuando pensemos en todo esto, que no sea una carga y que no sea contradictorio a nuestros deseos personales, porque nuestro deseo personal como hijos verdaderos debe ser darle alegría a Dios. De verdad, muchísimas gracias por escuchar hasta aquí, espero que sea de mucha ayuda e inspiración. Una vez más, muchísimas gracias, nos estaremos viendo la semana que viene.